Vamos a analizar las habilitaciones y efectos de la resolución conjunta de los Ministerios de Salud de la Nación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, número 4/21, que estableció que los trabajadores que no concurrían o que no estaban concurriendo a realizar tareas en forma presencial, porque así lo establecía la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, debían hacerlo luego de estar vacunados contra el COVID-19. Vamos a comenzar haciendo una referencia al marco normativo que dio lugar al dictado de esta resolución. Todo arranca con el DNU 260/2020 y lo que voy a referenciar es en cada hito cuál era el estado sanitario y de contagios del país en ese momento. El DNU 260/2020, que es del 12 de marzo del 2020, en ese momento y de acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud, en nuestro país había 31 personas contagiadas de COVID-19 con un fallecido, y de ese total de contagiados, 10 correspondían a ese día. Ese decreto resuelve extender la emergencia sanitaria declarada por un año, digamos, prorrogarla por un año más, y establecer una clasificación de las personas del país en 3 grandes grupos, estableciendo el aislamiento de los casos que yo voy a nombrar seguidamente. El primero son los casos sospechosos, que son aquellos en los cuales las personas tuviesen tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y que además hubiesen transitado o regresado de zonas afectadas. El segundo son los contactos estrechos, es decir, los que hubiesen estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19, y finalmente los casos confirmados, que son aquellos que tenían la enfermedad. A raíz de esta norma, de un aislamiento reducido a estos 3 grupos que mencioné recién, es decir, los casos sospechosos, los contactos estrechos y los casos confirmados, se dicta la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, el 17 de marzo, en la cual suspendió por el plazo de 14 días el deber de asistencia a las tareas, al trabajo, de las personas que enumeré recientemente, excepto con 4 agregados y una excepción. El agregado era las personas mayores de 60 años, excepto, y ahí viene la excepción, los trabajadores que fueran personal esencial para el mantenimiento de la actividad productiva y los del sector salud, las trabajadoras embarazadas y los dependientes incluidos en los grupos de riesgo conforme una conceptualización que debía realizar la autoridad sanitaria nacional. Poco tiempo después se dicta la resolución, el Ministerio de Salud 627/2020, que es una resolución del 20 de marzo, que establece cuáles eran los grupos de riesgo. En líneas generales, podemos decir que eran las personas con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardíacas, los diabéticos, las personas con inmunodeficiencia, los oncológicos y trasplantados y aquellos con certificados de discapacidad. Unos días después, ante el avance de la enfermedad, se dicta el DNU 297 del 2020, que declara el ASPO, es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese mismo día de emitirse el decreto, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, había confirmados en ese día 31 casos nuevos de COVID-19, con lo cual el total de casos ascendía en ese entonces a 128 y los fallecidos eran 3. Ese DNU, como señaláramos recién, establece el aislamiento social preventivo y obligatorio general de toda la población del país, que implicaba la prohibición de circular por las calles,
la obligación de permanecer en su residencia, la obligación de circular o la prohibición de circular era solo para ir a los comercios de cercanía, y después también la prohibición de desplazamientos en rutas, vías, espacios públicos, la prohibición de realización de eventos culturales, religiosos, recreativos, etcétera, etcétera. Solamente quedaban exceptuados de esa obligación de aislamiento las personas que se desempeñaban en actividades esenciales conforme a un listado taxativo. Y los que no se desempeñaban en actividades esenciales debían permanecer en sus lugares de aislamiento con dos características. Los que podían trabajar, cumplir tareas desde el mismo, debían hacerlo, acordando las condiciones con el empleador de buena fe, y los que no podían hacer debían permanecer igualmente aislados, con un requisito que fue cambiando y que ya fue objeto de otra charla que dimos, que todos cobraban sus remuneraciones habituales según dijo la norma. Como una reflexión de estas normas, una rápida reflexión de estas normas, podemos señalar que las normas de emergencia cancelaron gran parte de los derechos constitucionales, y no todos, previstos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, como el de trabajar y ejercer industria lícita, el de navegar y comerciar, porque también estaban suspendidos los vuelos y los pasos de los buques, el de entrar, permanecer y salir del territorio del país, el de usar y disponer de la propiedad, ejercer libremente su culto, enseñar y aprender. Como se ve, la magnitud de los derechos afectados por las normas de la emergencia fue enorme, fue muy grande. Prácticamente gran cantidad de los derechos individuales y colectivos fueron suspendidos. El Ministerio de Salud dicta en el el 30 de diciembre, del 2020, una resolución que es la 2883-2020, que aprueba el plan estratégico de vacunación contra el COVID, con dos características. La primera, que hay que decir cuál era el entorno en ese momento cuando se dicta la resolución. Había 11.765 casos nuevos de COVID, el total de infectados era 1.613.928 positivos, de los cuales 1.426.676 eran recuperados. Ese día se habían producido 145 muertes y la cantidad de personas fallecidas ya había saltado a 43.163 personas, lamentablemente. Establecía un plan escalonado y progresivo. Todas las vacunas habilitadas tenían 2 dosis, no había vacunas de una dosis habilitado. Y el artículo 6 de esa norma estableció que la vacunación es voluntaria, gratuita, equitativa, obligatoria y debe garantizarse a toda la población, objetiva e independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad. Todo el mundo tenía que ser vacunado. Posteriormente, y a raíz de todas esas normas, ahora, el 9 de abril, digamos, del 2021, se publica en el Boletín Oficial la resolución número 4/2021, que es la que es objeto del presente comentario. El día de publicación de esa resolución, que ha dado mucho que hablar hasta ahora, hubo 24.130 casos confirmados de COVID, 228 fallecidos. Ese día la cifra total ya llegaba a 53.350 y había 6.500.000 vacunas aplicadas, de las cuales 5.700.000 eran de la primera dosis y 827.961 de la segunda dosis. O sea, era un plan de vacunación escaso en función de la población e incompleto en función de la cantidad de vacunas aplicadas. ¿Cuál fue el objeto de la regulación de esta norma? Bueno, la norma estableció la facultad del empleador de convocar al trabajo presencial a los trabajadores exceptuados de acuerdo a la resolución 207/2020 y la segunda parte era cuál es la situación de aquellos que no se presentaban a trabajar.
Quiero recordar que la resolución 207-2020 establecía que estaban exceptuados de trabajar los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los denominados grupos de riesgo a los cuales ya nos hemos referido. La primera cuestión que planteó esta norma fueron dudas sobre su vigencia, porque después se dictan dos DNU, el DNU 241 y el DNU 287, en los cuales prorrogaban sin hacer mención al decreto, a esta resolución 207/2020. Entonces algunos dijeron que estas normas, al no mencionar la resolución, esta resolución había quedado sin efecto. Esta que estoy comentando, la 4/2021. Este era lo que se sostenía y tantas dudas se generó que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 10 de mayo, publica una nota que dice que en respuesta a las consultas formuladas sobre la vigencia de la resolución 4/2021, aclara que la misma está vigente, ya que es complementaria de la resolución 207 a la cual me he referido recién. Pero es una nota suscrita por el ministro de Trabajo, dirigida al director de prensa y comunicaciones del Ministerio de Trabajo, para que haga saber su contenido a los integrantes del Consejo Federal de Trabajo. Es decir, de una manera anómala, se trata de señalar que la norma está vigente. Es una nota o una nota o una opinión, o si se quiere un dictamen, que estaría interpretando una norma de rango superior y que además es una norma conjunta, es decir, es una norma de dos ministerios y resulta que uno solo estaría interpretando esta cuestión. Bueno, más allá de que esta nota no tiene ninguna autoridad jurídica práctica y teórica para determinar, vamos a tratar de ver si esta resolución está vigente o no en base a los principios generales del derecho. Hice referencia al principio al DNU 260 y a la resolución citada porque este DNU 260 delega en el Ministerio de Trabajo la regulación de las condiciones de trabajo que deben cumplir las personas comprendidas en el artículo 7 de la misma, es decir, estos mismos, y a raíz de lo cual se dicta la resolución 207 que vimos recién. Es decir, el decreto DNU le dice al Ministerio de Trabajo, regule usted el requisito de las personas y cuáles son las personas que deben guardar aislamiento, cuáles son las condiciones, que son las únicas que había en ese momento. En el ejercicio de esa facultad reglamentaria, el Ministerio de Trabajo dicta esa resolución 207, que no fue derogada y mantiene su vigencia. Y tan mantiene su vigencia que estas normas, como las otras normas, citan en sus considerandos a este DNU 206/2020. Entonces, como norma derivada y reglamentaria del DNU 260 y de la resolución del Ministerio 207/2020, la misma mantiene su vigencia mientras mantengan su vigencia las citadas normas. Es una cuestión de accesorio y principal. En consecuencia, esta resolución, dictada en el marco de esta facultad reglamentaria otorgada por el decreto 260 y por la resolución 407 del Ministerio de Trabajo, se encuentra vigente. ¿Cuáles son las condiciones que establece la norma para el retorno a las tareas presenciales? El principio general es el regreso a las tareas presenciales en el establecimiento de aquellos trabajadores que hayan recibido aquellas vacunas habilitadas. Dado que en la Argentina todas las dosis, como dijeron, todas las vacunas son de 2 dosis, la resolución efectúa una diferenciación según el trabajador haya recibido 1 dosis o 2 dosis, que sería la vacunación completa. Cabe recordar también en este contexto, como dijéramos, que la vacunación es facultativa. ¿Quiénes quedan excluidos de esta norma? Bueno, la misma norma en su texto señala que quedan exceptuados de la misma las personas que padecen, por referencia a una resolución
627-2020 del Ministerio de Salud, las personas que padecen inmunodeficiencias, los oncológicos y los trasplantados. Es decir, que estos trabajadores, así tuviesen una dosis o dos dosis, están obligados a abstenerse de concurrir al trabajo, porque están incluidos dentro de esta categoría que era el ASPO, que ha sido reemplazada en general por el DISPO, pero en algunos supuestos, como en este, continúa vigiendo. ¿Cuál es el criterio de diferenciación según sean los 14 días de la primera dosis o de la segunda dosis? Bueno, cabe aclarar que el plazo de 14 días es de 14 días corridos, de acuerdo al artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dije, el principio general es 14 días después de la primera dosis. ¿Está? En este caso, transcurridos 14 días, salvo la excepción que vamos a ver seguidamente de la primera dosis, el trabajador debe concurrir a exceptuar. Salvo en el caso de los trabajadores del personal de salud con alto grado de exposición al contagio. Estos trabajadores, el plazo es de 14 días también, pero empieza a contarse desde la recepción de la segunda dosis. Es decir, cuando de acuerdo a nuestras normas el trabajador tiene la vacunación completa. De esta manera, el inicio del cómputo del plazo va a depender de si el trabajador se desempeña en el área de salud en una zona de alto riesgo o con alto riesgo de exposición o no. Pero la norma general son 14 días después de la primera dosis. ¿Qué es esto de alto riesgo de exposición? Bueno, hay una recomendación del Ministerio de Salud del 16 de julio del 2020 que estableció cuáles eran los trabajadores con riesgo dentro del área de salud, según sea bajo, medio o alto. La última parte de la norma dice se considerarán expuestos a alto riesgo los trabajadores que no siempre hayan utilizado de manera correcta los equipos de protección personal, los trabajadores que hayan tenido un accidente con material biológico, los trabajadores que hayan compartido espacios comunes o con casos confirmados de COVID-19, pacientes o trabajadores de la salud, en estrecha proximidad menor a 2 metros por más de 15 minutos. Digamos, es la recomendación del Ministerio de Salud que emitió. Y acá está el criterio de diferenciación. Ahora, la generalización, vamos a ver que efectúa la norma, es errada en un punto. La norma establece en los dos artículos, primero y segundo, el primero que es el régimen general, el segundo, los trabajadores de salud con alto riesgo de exposición, que el plazo de 14 días, en un caso después de la primera vacunación, en el otro caso después de la segunda vacunación, es independiente de la edad y de la condición de riesgo, como si la vacunación fuese un freno absoluto. Esto es, según esta resolución, el plazo y la vacunación son recaudos suficientes para una cobertura de riesgo completa contra el COVID-19 y de la exposición. Bueno, me parece que esta afirmación es un poco exagerada y riesgosa y cuanto no temeraria, porque plantea dos cuestiones. En la Argentina ha pasado, y es una cuestión común de Estado público, que la mayoría de los ciudadanos, digamos, han recibido la primera dosis y que entre la primera y la segunda dosis en general ha transcurrido bastante tiempo. Adviertan que las recomendaciones originales de los fabricantes de vacunas era que tenía que transcurrir un plazo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. Esto es lo que decían los laboratorios o fabricantes. Pero después la autoridad sanitaria salió a expresar que la eficacia podía ser hasta de 3 meses. Y después se aclaró que podía ser desde los 3 meses. Bueno, en conclusión, esta cuestión es bastante confusa, pero no está resuelto qué pasa con aquellos trabajadores que han superado holgadamente el plazo, ya no de 21 días, sino de 3 meses sin aplicación de la segunda dosis. Y esto puede generar una situación de riesgo, digamos, en aquellos trabajadores que
que tienen bajo riesgo de exposición en general, ¿no? Porque solamente se requiere la recepción de una dosis sin detallar cuánto es el plazo que hay entre la primera y la segunda. Pero hay otra situación paralela a esta, que esto es un interrogante que la norma no lo prevé, que las condiciones físicas, las dolencias o el estado de salud o la concurrencia o la presencialidad constituyan un riesgo para la vida o para la salud del trabajador a pesar de la vacunación, por su edad, por su morbidad, por lo que sea. Y entendemos que en este sentido resulta de aplicación el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto expresa que el trabajador puede rehusarse a prestar tareas sin pérdida de salario si la realización de las mismas pudiera implicar un peligro inminente o un daño sobre la salud. No me voy a detener sobre este punto porque excede el marco del comentario, pero recomiendo ver el comentario que hizo en su momento, en el año 1988, Antonio Vázquez Vialar, en un libro magnífico titulado La responsabilidad en el derecho del trabajo. Bueno, ahí trata esta cuestión y las consideraciones son aplicables. Es decir, si bien la norma no lo establece, el principio general es en cuanto a la comunicación, es que el trabajador debe denunciar que ha sido vacunado. Es una derivación del principio de buena fe, porque ahí empieza el cómputo de la presencialidad. El trabajador, de acuerdo al artículo 63, y haciendo un paralelismo con el 219, que así como el trabajador tiene que comunicar que está enfermo, también tiene que comunicar que está recuperado. Bueno, en este caso tiene que comunicar que ya tiene el alta para ir a trabajar. Pero si el trabajador no lo hace, el empleador con conocimiento de la vacunación puede citarlo. Ante la convocatoria, el trabajador tiene la obligación de decirle fui vacunado, de acuerdo al artículo 3 del decreto reglamentario, acompañar la constancia fehaciente o informar bajo declaración jurada que no fue vacunada, indicando las razones. Este es el punto en el cual comienza el plazo de 14 días. Con lo cual, esto plantea varias opciones, a las cuales me voy a referir seguidamente. Trabajadores que no tienen turno asignado para vacunarse. Bueno, derivación del principio de buena fe es que el trabajador tiene que inscribirse para recibir la vacunación. Si bien no es obligatoria, el principio de buena fe es que si está en condiciones, puede y no hay un obstáculo, tiene que inscribirse lo antes posible. Mientras no tenga asignado el turno y no se haya vacunado, el trabajador no puede ir, no debe ir a concurrir. Ahora, ¿qué pasa con aquellos trabajadores vacunados y con los recaudos cumplidos que no se presentan a cumplir con sus tareas? Bueno, vamos a hablar del principio general y después de las excepciones. El principio general es que los trabajadores vacunados y con los recaudos cumplidos deben presentarse a cumplir tareas 14 días después de la primera dosis, 14 días después de la segunda dosis, según sea el caso, y si no van a trabajar, sus ausencias, sus inasistencias configurarán inasistencias injustificadas y es un incumplimiento laboral. Como dije recién, solamente podrán eximirse de concurrir a prestar tareas aquellos que a pesar de la vacunación manifiesten que tienen una causa suficiente en base al artículo 75, porque a pesar de esto está en riesgo su vida o su salud. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que se niegan a vacunar? Y acá las razones pueden ser múltiples, pueden ser porque la vacunación puede afectar su estado de salud, que es una hipótesis, u otros que no lo hacen por razones personales, por motivos religiosos, ideológicos, etcétera, etcétera. Bueno, en el primer supuesto, yo ya me he referido, deberían concurrir a trabajar salvo una causa justificante. En el segundo supuesto, de la negativa injustificada de aquellos que no se quieren vacunar, o sea, de aquellos que no quieren recibir la vacuna, pudiendo recibirla, no teniendo ningún obstáculo para recibir la vacunación, el artículo 4 de la norma dice, y lo voy a leer textualmente,
que los trabajadores deberán concurrir y deben actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiese originar a los empleadores o empleadores. Y ello plantea dos posibilidades. El principio general es que el trabajador debe concurrir a trabajar y el empleador debe adoptar todas las medidas para evitar el contagio. Es decir, si el empleador adoptó todas las medidas necesarias y las de prevención necesarias, aquel trabajador que no se vacunó tiene la obligación de concurrir a las tareas en base a esto, y el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el empleador deberá adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarios para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores. Es decir, el empleador debe adecuar las instalaciones para que este trabajador no vacunado y que por una decisión personal no quiere vacunarse, no por una imposibilidad física, sino por una decisión personal, pueda concurrir a trabajar. Y el trabajador también debe adoptar todas las medidas necesarias en la presencialidad, porque el deber del artículo 75 es como un deber espejo. Si el empleador adopta las medidas de prevención, el trabajador debe acatar las mismas. ¿Está? Fíjese que el artículo 21 de la norma, el considerando 21 de la resolución, dice que los trabajadores deberán llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para cumplir con la obligación de realizar la tarea y paliar los perjuicios que su decisión pudiese ocasionar al empleador o al empleador. Es decir, el trabajador debe adoptar todas las medidas de prevención. Y esto también, desde una perspectiva más general, se enmarca en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el hecho de una excusa religiosa o ideológica o lo que sea, para no recibir la vacunación, no implica una excusa para no ir a concurrir a trabajar. Y en apoyo de esta interpretación, cabe citar otra cuestión, que es remitirse al artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que expresa que cuando una cuestión no pudiese resolverse por la norma regulatoria del contrato de trabajo, debe recurrirse a leyes análogas. Y acá tenemos una ley análoga, que es el artículo 20, apartado 3, de la Ley de Riesgos de Trabajo, casualmente que está destinada a la prevención. Y la norma establece, en este artículo, que las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones médicas, etcétera, etcétera. Este inciso A es aplicable por analogía a esta situación, con lo cual aquellos trabajadores que deciden no vacunarse por una cuestión que no es objetiva, sino subjetiva, tienen la obligación de concurrir a trabajar. Y si no van a concurrir a trabajar, no concurren a trabajar, incurren en un incumplimiento laboral y el empleador, como mínimo, tiene la posibilidad de no pagarle los salarios o no pagarle la remuneración a esos trabajadores. La situación es distinta si el lugar de trabajo no es posible el trabajo presencial de un no vacunado por las características del lugar de trabajo. En este caso también remitimos al artículo 75 de la Ley de Trabajo, que establece que el trabajador puede negarse a prestar tareas si el mismo le fuera exigido en transgresión de las normas de seguridad y higiene en el trabajo y lo que indica la experiencia y la técnica para tutelar su salud. Y en este sentido, concordante es el artículo 1032 del Código Civil. Finalmente, quiero señalar una reflexión final de todo esto, que es el sistema normativo laboral estructurado a raíz de la cuarentena es un sistema inconexo y no obedece a un marco general estratégico normativo, sobre todo en materia laboral, con líneas claras. Ya hemos visto lo que pasó con el salario, había que pagar todos los salarios, después una suma remunerativa, no remunerativa, después nuevamente no remunerativa, y con esto pasa lo mismo, no hay un plan estratégico. Y esa nebulosa del principio de la cuarentena era razonable cuando empezó la cuarentena, pero no 17 meses después
de iniciado este proceso en el cual debería haber políticas públicas en materia laboral muy claras. Bueno, la norma comentada no constituye una excepción a lo que acabamos de señalar. Muchas gracias.